continuación voy a explicar el flujo de trabajo para obtener las cotas y la ubicación de los nodos para la construcción del modelo de Panet a partir de QGIS. Lo primero que vamos a hacer es tener creada la superficie de la cual vamos a extraer la elevación y tener también la distribución de las manzanas que se les compartió. Una vez hecho esto, vamos a crear una nueva capa. La capa la vamos a crear como punto, le vamos a poner como nombre nodos o cualquier nombre que prefieran y nos aseguremos que tenga el mismo sistema de coordenadas que le asignamos al proyecto. Una vez creado, activamos la edición y empezamos a agregar los nodos. Tengan presente que la ubicación de los nodos debe corresponder a las intersecciones porque es donde se van a unir dos o más tuberías y que estos nodos pues también representan el consumo en la red. También es interesante tener presente que el nodo del cual vamos a tomar vamos a conectar nuestro sistema está hacia el lado izquierdo de esta calle. Eso está relacionado con la ubicación real de un sistema de tuberías de acueducto que, como bien saben, se ubica normalmente en los andenes y no en el centro de la vía, porque el centro de la vía es para el alcantarillado. Entonces, partiendo de que este sería nuestro primer nodo de consumo, vamos a simplemente dibujar nodos en cada una de las esquinas, tratando de conservar la misma posición. Una vez dibujados todos los nodos, es importante que corroboremos que sea lógica su distribución, es decir, cada uno de estos nodos debe representar no solo la intersección de las tuberías, sino también la distribución del agua en las manzanas que tiene alrededor. Posteriormente les explicaré cómo podemos asignarle la demanda a cada uno de los nodos, pero la lógica que debemos tener presente siempre es que haya un nodo cerca de cada una de las manzanas. Otra parte importante es que cuando vayamos a dibujar las tuberías haya suficientes nodos para garantizar la conectividad y que podamos garantizar que haya circuitos cerrados que alimenten cada uno de los sectores donde tenemos las manzanas completas. En los sectores donde tenemos las manzanas incompletas, pues que por lo menos haya un nodo cerca. En este caso, si verificamos la tabla de atributos de lo que creamos, veremos cuántos nodos tenemos. En este caso hay 52. Ahora debemos tratar de obtener la coordenada X, la coordenada Y y la altura Z de cada uno de esos nodos. Y para ello abrimos la tabla de atributos y nos vamos a la calculadora de campos. Vamos a poner un campo que se llame X para calcular su coordenada de esta manera y un campo que se llame Y. En este momento, como creamos manualmente los puntos, no tienen un atributo de altura. Para poder asignarle el atributo de altura usamos este comando y tomamos desde la superficie que creamos las alturas. Una vez lo hayamos hecho, una vez aplicado el comando, nos vamos a dar cuenta que se crea otra capa. En esa capa es donde vamos a crear ahora el valor de Z. Con esto tenemos los primeros insumos que necesitamos para poder irnos a crear nuestro modelo de Panet. Nos faltaría asignar la demanda. Este es uno de los métodos que podemos utilizar para poder estimar cuál sería realmente la demanda en cada nodo. Entonces hacemos lo siguiente. Con esta herramienta lo que vamos a tener es un polígono por cada uno de los nodos. Y si vamos a la tabla de atributos, vamos a apreciar que tiene los mismos atributos que nuestra capa de nodos.
Ahorita lo que debemos hacer es agregarle un campo adicional que sea el área. Y la vamos a calcular en hectáreas. De esta manera sabemos cuánta cantidad de área le corresponde a cada nodo. Con los datos del enunciado que vamos a ver a continuación podemos determinar cuál es el área total, cuál es el área que le corresponde a cada nodo, cuál es el caudal total de diseño y en función de esos datos determinar cuál es la demanda que le corresponde realmente a cada nodo. Para esto necesitamos llevarnos al Excel, damos todo, lo copiamos y vamos a un Excel en donde tengamos previamente configurados los datos del ejercicio. En este caso voy a pegarlo en una hoja nueva y voy a calcular el área total de acuerdo a los polígonos que hicimos. En este caso obtuve un área de 13.235. Esa va a ser mi área total. De esta manera podemos empezar a calcular lo que se nos pide en la guía. En primera instancia, el número de viviendas, el número de habitantes, el caudal medio diario, que sería la población por la dotación neta, dividido entre el número de segundos que tiene un día, que serían 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Y el caudal de diseño sería el caudal medio diario multiplicado por K. Con estos datos debo empezar a asignar la demanda a mis nodos. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso me voy a basar en el método del área. Como conozco cuánto es el área total y el área que le corresponde a cada nodo, puedo calcular un factor de demanda. En este caso mi factor de demanda será la división del caudal de diseño entre el área total. De esta manera puedo decir que la demanda corresponde al producto del área de cada nodo por el factor de demanda. El valor que obtenemos como caudal al final acumulado de las demandas debe corresponder al caudal de diseño. Con toda esta información que tenemos aquí, ya podemos ir a nuestro EPANET y crear los nodos. Le asignamos a cada uno sus coordenadas, su elevación y además su demanda. También es posible calcular la demanda usando el método de las longitudes de tubería. Para poder hacerlo, pues primero tendríamos que hacer un trazado preliminar y hacer el mismo procedimiento. Sumar todas las longitudes de tubería, tomar el caudal de diseño, dividirlo entre ese total de longitudes y a cada nodo le corresponde una porción de las longitudes de las tuberías. En ese caso, lo que se hace es que a cada nodo se le asigna la mitad de la longitud de la tubería que entra o sale. Ahora bien, para llevarnos esto al EPANET, podemos simplemente crear un nodo y modificar manualmente sus coordenadas y su elevación y su demanda, o podemos intentar modificar el archivo usando el bloc de notas. Les voy a enseñar este segundo método. Para poder hacerlo de manera más fácil y rápida, lo ideal sería tener creados los nodos, aunque no correspondan a las coordenadas que estamos necesitando. En este caso pues podemos simplemente crearlos aleatoriamente y debemos tratar de tener la cantidad de nodos que nos pide nuestro diseño.
En este caso tenemos 52 nodos que están aquí de forma aleatoria. Vamos entonces ahora a guardar o exportar esta red. Y vamos a ir a la carpeta donde la guardamos para editarla con el bloc de nodas. Si se fijan, aquí vamos a tener en la primera parte la identificación de los nodos, son 52 nodos, su elevación y su demanda. Mientras que en la parte de abajo vamos a tener los mismos nodos, pero solo vamos a tener sus coordenadas X y su coordenada Y. Entonces lo que hay que hacer es editar esta información. Lo más sencillo sería simplemente llevárnoslo a Excel. En este caso, como la numeración de los nodos pues va a coincidir con la que tengo en este Excel y necesito la elevación y la demanda, puedo simplemente copiar y pegar. Esta misma información la regreso al archivo de bloc de notas. Basta con que simplemente los peguemos. Ahora vamos a hacer lo mismo con las coordenadas X y Y. En este caso debemos fijarnos en que el nodo 1 no nos aparece, sino que aparece desde el nodo 2. Nos vamos al EPANET y abrimos el archivo INP editado. Aquí podemos apreciar entonces que la distribución de la red sí se parece a lo que teníamos en QGIS. Verificar entonces la información del nodo 1, porque recordemos que cuando lo creamos no le modificamos sus coordenadas. De esta manera tenemos nuestra red lista para asignarle los diámetros a las tuberías. En primera instancia pues dibujarlas y luego asignarles el diámetro. Como esto está georreferenciado, la forma más fácil de poderlo hacer bien es activar las longitudes automáticas. Luego también es importante que verifiquemos en qué sistema de unidades estamos trabajando. Nos vamos a opciones hidráulicas. En este caso sí vamos a usar Hazen Williams, pero vamos a trabajar en litros por segundo porque es sistema internacional. Al haber activado las longitudes automáticas, simplemente empiezo a dibujar mi red. Si me voy a las propiedades, automáticamente se asigna la longitud. Los diámetros sí debemos editarlos manualmente y la rugosidad también hay que ponerla que aparezca en las instrucciones del taller. Por último, podemos crear una imagen para ponerla de fondo en el modelo. Les recomiendo que pongan un perímetro alrededor del área de interés
con suficiente distancia para que sea fácil alinearlo en EPANET. Uno de los formatos en los que podemos generar este archivo es WMF. Entonces nos vamos a exportar, buscamos otros formatos, archivo WMF, y lo guardamos. Aquí nos va a pedir que seleccionemos lo que queremos exportar. Seleccionamos, oprimimos Enter y nos va a aparecer este archivo. Sin embargo, el archivo es mucho más grande de lo necesario. Para recortarlo sin perder calidad, podemos usar PowerPoint. Simplemente en una diapositiva en blanco insertamos la imagen y la recortamos, tratando de alinearnos con el borde del perímetro que dibujamos. Es importante conocer además las coordenadas inferior izquierda y superior derecha de este perímetro que creamos en el civil. En este caso, yo la guardé aquí en un Excel, porque en EPANET debemos asignarle aquí en vista, en dimensiones, esas coordenadas. Eso se explica en un video que está en el canal. En todo caso, una vez recortada la imagen, simplemente le vamos a dar en guardar como imagen y vamos a reemplazar la existente. Hecho esto, volvemos a EPANET, vamos a vista, fondo y cargamos la imagen. Entonces nos debería coincidir con lo que hicimos en QGIS en gran medida, en este caso así. Sin embargo, si hay algún desfase, simplemente pues nos vamos nuevamente aquí y le damos a alinear y tratamos de ajustar la posición de los nodos para que coincida mejor. Entonces, una vez estemos satisfechos con el resultado, simplemente vamos a seguir dibujando las tuberías. Importante también que no se nos puede olvidar que no agregamos el embalse. En este caso, si yo me voy aquí y dibujo el embalse y me voy a sus propiedades, las coordenadas deberían ser muy aproximadas a las coordenadas que tenemos en los datos de entrada del taller. Nos faltaría agregarle la carga total, que es la suma de la cuota topográfica más la presión de acuerdo a las instrucciones, y una vez tengamos eso, terminar las tuberías, asignarles el diámetro y correrlas. Con eso pues queda listo todo el paso a paso para poder resolver el taller.